Buenos días, iglesia. Una vez más vamos a tener o compartirles el devocional que estoy teniendo y compartir con ustedes este tema, este estudio que estoy elaborando acerca de la segunda venida de Cristo y como la Biblia nos lo explica, y ir solamente dando un repaso, ¿no?, de los acontecimientos que están marcados en la palabra de Dios que han de venir. Ahora sabemos bien que los días que estamos viviendo son difíciles. Ah, ah, ha estado en algunos lugares temblando, hay los volcanes activados, muchos lugares, ah, y pues esta situación que estamos viviendo de esta pandemia a nivel mundial, de las personas que han fallecido. Entonces todo esto pues lo estamos repasando, ¿no? O sea, ustedes yo creo ya lo saben si usted lee su Biblia, pero estamos repasando y ahorita estamos entrando a la etapa de no solamente las situaciones materiales, ¿no? Sino las personas. Las personas también están siendo o vamos a ser afectadas por esta situación. No importa, así que el credo, ¿no?, la religión que profesemos, nuestro carácter va a ser tratado, nuestro carácter va a ser formado y también vamos a sacar pues lo que cada uno de nosotros estamos hechos, ¿no? Y la manera de Dios también que hemos buscado de Dios también se va a hacer manifiesta, todas esas cosas. Bueno, vamos a entonces entrar a la palabra de Dios y vamos entonces a mirar este punto de las señales de su venida, ¿no? Como hemos estado viniendo estudiando, y vamos a mirar la carta que Pablo le manda a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3 verso del 1 al 5, y lo que le explica acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dice: también debe de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces vamos a encontrarnos con este tipo de caracteres, y Pablo se lo dice a Timoteo. Dice que vas a encontrarte, vas a chocar con estos, te van a salir al encuentro, van a estar de alguna manera cerca de ti, ¿no? Por eso habla de evitarlos. Entonces Pablo utiliza, para poder entender que habla acerca de estos tiempos, de los últimos tiempos, ¿no? Desde la muerte, resurrección de Cristo, hacia el tiempo que estamos acercándonos de su segunda venida, al arrebatamiento de la iglesia, a la parucía del Señor. Entonces en ese lapso está este brote, ¿no? Por eso no es nada novedoso, que nosotros podamos mirar este tipo de carácter de hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Entonces esto en ese lapso de tiempo están brotando, ¿no? Pero vamos a mirarlos más, que por las situaciones que se van a dar, vamos a mirar que este brote va a salir, ¿no?, en el carácter de la gente ya manifestado. Entonces la palabra que utiliza en los postreros días, la palabra postreros, escatos, está hablando de lo último, está hablando de llegar hasta el extremo, al final, y se usa con el nombre de los tiempos o el fin de los días, ¿no?, el fin de los tiempos. Entonces
la gente será arrastrada por todo tipo de perversiones egoístas contrarias a la naturaleza. Entonces esto va a salir más cada día más fuerte, donde el carácter pues se va a manifestar en estos aspectos que el apóstol Pablo menciona a Timoteo, y que pues estudiar cada uno de ellos sería muy interesante porque nos da un panorama, ¿no? Como una biografía, ¿okay? De lo que va a ser el carácter de las personas de los últimos tiempos. Algunos, dice, mantendrán una apariencia externa de gente que va a usar la manera de hablar un tipo cristiana, entendible, pero que rehúsan aceptar las realidades de la fe cristiana. Por eso el apóstol Pablo utiliza la palabra, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces está hablando de personas que van a empezar a hablar, a encomendarse a Dios, a hablar cristianamente, recitar versos de la Biblia, publicar versos bíblicos y todo ese tipo de cosas, pero van a rehusar ver la realidad de sus vidas. La realidad de que sus caminos no están de acuerdo a la palabra de Dios, que sus caminos no van de acuerdo a una relación personal que debería tener una persona con Dios. Se van a rehusar verse ellos mismos, que ellos son los necesitados, ¿no? En cuanto a arreglar sus vidas con Dios, y aún van a hablar pues de una manera que van a convencer a algunos, o que los vamos a tener como buenas personas o buenas gentes, ¿okay? Entonces, por eso Pablo menciona al principio tiempos peligrosos. Eso lo hace muy peligroso, ¿no? Cuando la gente empieza a vivir una apariencia. La palabra peligrosos, chalepos, esta palabra del griego significa ásperos, tiempos ásperos, tiempos salvajes, tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos que van a hacer mucho daño, tiempos duros de tratar, ¿no? Entonces van a venir este tipo de tiempos, ¿okay? Tiempos peligrosos. Entonces el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos, ¿okay? Y es lo que Pablo también está hablándole, ¿no? A un discípulo, y le está hablando de una realidad de la vida, de una realidad que vamos a enfrentar todos, y el Señor Jesucristo le habló a los discípulos de esta realidad, ¿okay? Y él lo dijo tomándolo como ejemplo, Mateo 10:16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces el Señor también les advierte a ellos, ¿no? La situación agresiva que se van a encontrar a su alrededor, la actitud de la gente agresiva, la manera de responder, ¿okay? de la gente, ¿no? Y sobre todo hacia ellos. ¿Por qué? Porque aunque la gente hable de Dios y tenga la apariencia de piedad, al final de cuentas, les comento, no van a reconocer su falta, su necesidad de Dios, su extravío, su vida perdida en la que ellos están viviendo, el error. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues sus caminos, ¿okay? No van de acuerdo a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos demanda. Entonces, encontrarte con alguien y empezarle a decir de que no solamente es confesar, hablar, publicar algo de Dios, sino demostrarlo con nuestros hechos, en nuestra manera de vivir, no lo van a soportar, ¿no? Entonces, por eso menciona este conflicto, o más bien este encuentro, dice, como ovejas en medio de lobos, ¿ok? Entonces, aquí podemos mirar algo muy, muy fuerte que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, porque cuando leemos este verso, pues no podemos leer este pasaje sin que nosotros nos demos cuenta, ¿okay? Y estar pues impresionados en cierta manera con la honestidad de Jesús. El Señor Jesucristo fue honesto, ¿okay? En toda la extensión de la palabra, fue muy transparente, y Él nunca se resistió a decirles a las personas lo que podrían esperar si a ellos les seguían. Entonces, toda persona que siga a Jesucristo tiene que saber que hay algo que va a confrontar, ¿no? Que la vida será como ovejas en medio de lobos. Entonces, es una realidad. Okay, que todo cristiano quizá ya lo sabe, pero lo vamos a estar experimentando cada vez más fuerte en nuestras relaciones con las personas. Okay, vamos a estar experimentando
esta situación que hay en el trato con nuestros semejantes. Entonces el cristiano debe de saberlo, porque si no puede ser una frustración, ¿no? No a todos les va a alegrar que tú eres cristiano, no a todos les va a alegrar de que tú estás arreglando cuentas con Dios, de que día a día tus caminos los vas enderezando y vas obedeciendo a la palabra de Dios, ¿no? La gente quiere que hables bien, que hables bonito, la gente quiere seguir considerándote una muy buena persona, pero que no te entromezcas o que no te entrometas en su vida personal, de que no les hagas referencia a de que las cosas que como la están haciendo no son correctas, de que es muy fácil, ¿no? Como dice aquella canción o alabanza muy antigua, ¿no? Es muy fácil decir yo soy cristiano, ¿no? Pero cuán difícil es vivir en santidad. Entonces, cuando tú tratas ese asunto de vivir a la manera de Dios, a la gente no nos va a gustar, ¿no? A cualquier persona, y de repente va a querer las personas que les aplaudamos sus logros, que les aplaudamos o le reconozcamos sus cosas, sus méritos, pero su conducta, si la comparamos con Dios y empezamos a echarles de ver esas cosas, ahí es donde molesta. Entonces, eso va a irritar, entonces eso es lo que muchas veces va a traer conflictos, ¿ok? Entonces nos vamos a sentir de esa manera, ¿no? Es como si pudiéramos recordar cuando Cristo dijo, hey, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces, de repente, esa es la parte de la cruz que a veces no queremos ver, pero es la honestidad del Señor Jesucristo, ¿no? Como aquel hombre que dijo, déjame que entierre a mis muertos, y Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme a predicar el evangelio. O aquel dice que ama padre, madre, hijos, dice, más que a mí no es digno de mí. Entonces son palabras fuertes, pero eso es una realidad, ¿ok? Y es la honestidad del Señor Jesús. O aquel hombre que dijo, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas, y él le dijo, mira, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar a su cabeza. Entonces es algo, pues, si me entiendes, que vamos a confrontar, que vamos a mirar, ¿ok? Entonces es como si el Señor nos dijera, tengo una tarea para ustedes, pero va a ser dolorosa, ¿ok? Va a ser terrible. ¿La aceptas? ¿Quieres aceptar este trabajo? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Verdad? Entonces, como aquellos discípulos que vinieron y le dijeron, ¿no? O interviniendo su madre, quiero que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor le dice, ¿puedes beber de la copa que yo he de beber? Entonces, ok, entonces esa es una honestidad, eso es algo que el Señor dice, es que es algo que vas a tener que confrontar. Entonces el mundo le ofrece a una persona un sendero de rosas, ¿ok? De comodidad, de tranquilidad, de progreso, el cumplimiento de sus ambiciones mundanas, ¿no? Entonces va a haber un ofrecimiento del mundo, de la sociedad, de los gobiernos, va a haber un ofrecimiento, ¿no? Y todos queremos buscar de alguna manera eso, de alguna manera por ahí nos queremos ir, ¿no? Por senderos de rosas, por la comodidad, la tranquilidad, y queremos ir por ahí, ¿no? Pero el cumplimiento, hermano, a veces no es así. Okay. Jesús les ofrece entonces a los suyos a veces tribulaciones, aún a muerte, ¿no? Sin embargo, la historia demuestra que Jesús estaba en lo cierto. Jesús estaba en lo cierto, ¿no? De que aquel que quería seguirle a él, hasta hoy nos hemos dado cuenta que a muchos les ha costado la vida. Estamos hablando bíblicamente, ¿no? De los apóstoles, estamos hablando del primer mártir, Esteban, okay, que fue muerto siendo apedreado. Estamos recordando el ministerio de Pablo, que siendo apedreado, y a veces cuando lo estaban apedreando, lo dejaron en una ocasión tirado, considerándolo muerto. Entonces, bueno, entonces eso es lo que la historia en la vida cristiana desde sus inicios nos ha marcado esa realidad. Y entonces no es otra cosa más que la honestidad del Señor Jesucristo. Entonces Pablo
le recuerda a Timoteo, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos conflictivos, vienen tiempos en los cuales serán ásperos, serán salvajes, tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos fieros que van a producir daño, tiempos en los cuales van a ser duros de tratar, ¿no? Esos son señales, dice, de su venida. Ahora, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 1 al 3, nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Que es algo muy importante, día del Señor vendrá. Que así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como ladrones a la mujer encinta y no escaparán. Recuerda el ofrecimiento que hace el mundo. El mundo te va a ofrecer comodidad, un camino de rosas, tranquilidad, progreso, el cumplimiento de las ambiciones mundanas, ¿no? Entonces va a llegar el momento que dirán paz y seguridad. Pero Pablo le está hablando a la iglesia, le está diciendo, mira, hay cosas, dice, acerca de los tiempos y las ocasiones que ya no te tengo que decir nada, le está diciendo a la iglesia, ya no te tengo que decir nada acerca de estas cosas, ¿no? Que yo les escribo, porque ustedes lo saben muy bien, perfectamente, ¿no? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, es una declaración una declaración comprometedora que dice Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo da por cierto que el cristiano debe de saberlo, porque vosotros sabéis perfectamente, ¿okay? Entonces el cristiano debe de saberlo perfectamente, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces da por sentado, ¿no? Y compromete al cristiano, a cada uno de nosotros, que ya lo debemos de saber perfectamente. Que nunca le dijeron a usted, o yo creo que a lo mejor algún día nos han dicho, ¿sabes perfectamente lo que no me gusta? ¿Alguna vez te han dicho a ti? Yo creo que a mí sí me lo han dicho, oye, ¿sabes perfectamente lo que no me gusta? Entonces hay cosas en las cuales nosotros debemos de saber perfectamente que no debemos de hacer y las que sí debemos de hacer. Y debemos de saber perfectamente las cosas en las cuales debemos estar ocupados. Entonces es un compromiso, una declaración que Pablo hace comprometiendo a la iglesia de Cristo. Vosotros sabéis perfectamente, ¿no? Alguien que sepa perfectamente, wow. Entonces la palabra que se utiliza perfectamente, acribos, significa exactamente, con diligencia, diligentemente, perfectamente. Entonces, eso es algo muy interesante porque ya lo estudiamos, ya lo venimos diciendo acerca de los días de Noé. Se recuerda que muchos estaban bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento hasta que se los llevó a todos. Dice, pero marca, dice, pero no conocieron. Porque no conocieron, entonces no tuvieron un conocimiento, no se acercaron, no se comprometieron, no fueron a tomar indicaciones, no fueron precavidos, ¿ok? No conocieron a ellos hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Entonces ellos no conocieron tiempos de Noé. Entonces ahora el apóstol Pablo dice que a ustedes no les pase lo mismo. Ustedes ya deben de saberlo perfectamente, o sea, ustedes ya deben de ser exactamente las cosas. Ustedes ya deben de estar diligentemente atentos, ya deben de estar teniendo conocimiento de estas cosas. Después de haberlo investigado, dice el apóstol Pablo, tratando de decir, después de haberlo investigado todo cuidadosamente desde el principio. Así deben de estar ustedes, dice, después de haber investigado todo con esmero desde sus orígenes. Es lo que está insinuando. Dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces nosotros debemos de haberlo sabido ya. El Señor va a venir como ladrón en la noche. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ok? Entonces, que cuando digan paz y seguridad, cuando nos sintamos, ya la libramos, ¿no? Ya salimos del problema, todo va a estar bien, todo va a estar arreglado, ya tomamos una decisión para ir por el camino de rosas, por el camino de la comodidad, de la tranquilidad, por el camino que me están ofreciendo, ya pensamos que todo está bien, pero de repente Pablo dice, no, hay algo que tú tienes que estar sabiendo, ya, que el día del Señor vendrá como ladrón de noche, y cuando digan paz y seguridad, cuidado. Entonces, ¿qué hace usted si sabe que un ladrón está por entrar a su casa? ¿Qué hacemos nosotros si nosotros supiéramos, ¿no? que hoy en la noche un ladrón va a entrar y nos va a robar? Si nosotros lo supiéramos de antemano, ¿qué estaríamos haciendo?
yo creo que nosotros estuviéramos precavidos, velando, cuidando, cerrando puertas, ventanas, asegurándonos de las cosas, de las cosas que tenemos que tener cuidado. Entonces nosotros deberíamos de tener esa precaución. Entonces, si estamos viendo entonces las señales ya expuestas, ¿qué estamos haciendo? Si estamos viendo las señales ya expuestas de la venida de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Entonces aquí hay algo que debemos de aclarar, ¿no? Y vamos a entrar a esto, ¿ok? Pablo está diciendo, el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, ¿ok? Esto es algo muy diferente. La venida de Cristo, el arrebatamiento, la venida por su iglesia es algo muy diferente, ¿ok?, al día del Señor. ¿Okay? Entonces hay algo que hay que notar. ¿Por qué? Porque a lo que Pablo se está refiriendo, de lo cual nosotros ya deberíamos estar sabiendo perfectamente, es para que no nos agarre ese día, no la venida de Cristo, sino para no participar en ese día del Señor. ¿Por qué? Porque es algo muy diferente. Vamos a mirarlo rápidamente. Usted tendrá el tiempo de estudiarlo y mirarlo en su casa. Bueno, el día del Señor. El día del Señor no es para la iglesia, ¿ok? No es para la iglesia que se preparó, que supo perfectamente, que investigó, ¿ok? Que estuvo asegurándose con esmero de las cosas. No es para la iglesia que se preparó, que supo perfectamente las señales, que indagó, que investigó con esmero, sino para los impíos y los pecadores. Aquellos que no les importan las cosas, aquellos que no tuvieron la precaución, ¿ok?, para tomar decisiones y arreglar sus vidas, ¿ok? Entonces hay que señalar esto. Dice, pero el punto particular que Pablo necesitaba subrayar aquí era que este lenguaje de advertencia sobre un evento amenazador era para los incrédulos, no para los creyentes. ¿Okay? La iglesia debería de saberlo, pero esta advertencia es para los no creyentes, aquellos que aunque hablan bien y hablan y conocen de Dios, pero creyente es aquel que sigue pues la palabra del Señor, que ha creído y lo ha declarado o manifestado en su diario vivir. Entonces, esto está profetizado desde el Antiguo Testamento, y voy a dar unas escrituras así rápido, se las voy a dar, usted las estudiará. Esto solamente es un devocional, esto es una guía nada más, que estoy siguiendo, y que estoy compartiendo con el que guste, ¿no? Mire bien, Isaías capítulo 13, verso 9, dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En Sofonías capítulo 1, verso 14 al 16 lo dice de esta manera: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Esta es una palabra muy interesante de estudiar. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sofonías. Amos, capítulo 5, verso 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será terrible y no de luz. Perdón, será tinieblas y no de luz. Malaquías, capítulo 4, verso 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, escúchelo bien, todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces nos estamos dando cuenta que está marcado a través de los profetas en el Antiguo Testamento el día de Jehová, que es el día del Señor. Entonces está marcado para cierta humanidad, digámoslo de esa manera, para ciertas personas, en los cuales la iglesia de Cristo, por eso Pablo dice, ustedes ya no tienen necesidad que yo les explique estas cosas, porque ya lo deben de saber perfectamente, que el día del Señor vendrá cuando digan paz y seguridad, y vendrá como ladrón en la noche. Entonces la iglesia ya debe de estar actuando, viendo las señales que se están haciendo,
para que nosotros no estemos en este grupo, ni siquiera estemos en el día del Señor, en este día. ¿Ok? Ahora entonces entendemos el sentir de Pablo, ¿no? El sentir de Pablo a la iglesia. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Ok? O sea, para la gente que no está prevenida, para la gente que no está velando, a lo cual el Señor Jesucristo se refirió algunas veces, velad y orar, ¿no? Para que no entres en tentación, ¿no? Pedro también nos lo recomienda, ¿no? Que el enemigo anda como león rugiente, ¿no? Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Velad y orar, ¿no? También nos recomienda. Entonces, a eso, ¿no? A de que no nos agarre ese día del Señor que viene como ladrón en la noche, para aquellos que no están velando. Entonces, lo saben exactamente, ¿ok? Ellos, la iglesia, nosotros, ya deberíamos saberlo. Lo han investigado diligentemente con esmero, que ese día, entonces, no los sorprenda. Que ustedes no tengan que pasar ese día o estar en ese día. Ok, entonces dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hoy va a venir un tiempo de ofrecimiento a nivel mundial. Va a venir un tiempo de ofrecimiento, usted sabe, las epidemias, los temblores, los volcanes en erupción, el carácter de la gente. Entonces va a venir un tiempo de un ofrecimiento de seguridad, okay, a toda la humanidad. A todo ya se está declarando, aunque ya tiene tiempo, pero ahora está agarrando más fuerza todavía, de que tenemos que unirnos como países, como naciones, y crear un nuevo sistema de gobierno. Y están hablando del nuevo orden, del nuevo gobierno a nivel mundial, nuevo orden mundial. Entonces se está hablando de eso, se está hablando de un control mundial en lo económico, en lo religioso, en lo político, porque hoy nos estamos dando cuenta todos que vienen situaciones o confronta el mundo situaciones que no respeta al pobre, al rico, al país, en cualquier lugar del continente que se encuentre, a cualquier tipo de raza. Entonces eso está provocando que se esté diciendo acerca de una unión global. Entonces va a venir un ofrecimiento de seguridad y de paz, ¿ok? A lo que estamos viviendo. Entonces cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán, ¿ok? Entonces ahorita está preparando todo para entonces a eso se refiere Pablo. Entonces la gente podría pensar que estaba viviendo en la seguridad de que no había nada que molestara su existencia terrenal, ¿ok? Pero entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos. Entonces va a llegar el momento donde no hay nada que moleste nuestra existencia aquí en la tierra. No va a haber enfermedades, pandemias, no va a haber ya más inseguridades, ya está todo controlado. Entonces todo eso, ¿okay? Va a venir un ofrecimiento, y está habiendo un ofrecimiento de esto. Entonces vendrá una destrucción de repente sobre ellos. Entonces el pensamiento del día del Señor está asociado no solo con el juicio, sino también con el amanecer de la luz, dice este comentario, lo cual simboliza la revelación divina y su justicia. Entonces, el día del Señor no solamente habla acerca de los juicios, pero también habla acerca de que el Señor va a acomodar todas las cosas, se va a manifestar el Señor de gloria, ¿okay? Una revelación del Dios que está sobre todas las cosas, ¿no? Vamos a mirar ahora esta escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 al 8. Dice de esta manera: mas vosotros, hermanos, hablándole a la iglesia ahora, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, yo creo que Pablo explica más claramente esto, qué es para la iglesia y qué no es para la iglesia, y la advertencia que nos está dando. En primer lugar, dice, tú ya no estás en tinieblas, que tú ya no eres ignorante, ya no debes de ser ignorante, no estás en la oscuridad, ¿no? Ya tienes el conocimiento, ya sabes las cosas que debes de hacer. Dice una escritura que el pueblo que conoce a su Dios actuará. Entonces, no estás en tinieblas, dice, para que aquel día, refiriéndose a ese día del Señor, os sorprenda como ladrón. Dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Entonces, mire, el apóstol Pablo aquí nos aclara, ¿no? Aquí nos aclara el apóstol Pablo acerca de la condición que debemos de tener nosotros como iglesia de Cristo. No ser ignorantes, no estar más en tinieblas, sino estar en la luz, estar en la revelación, estar en la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, lo sabemos claramente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es, ¿no? Entonces, para no decir, porque nadie es dueño de la verdad, cualquiera puede tener la verdad, porque Jesucristo se ofrece a sí mismo por toda la humanidad, ¿no? Entonces, eso es entendible. Bueno, los creyentes entonces son los que ya viven en luz. Nosotros debemos estar viviendo en la luz, en el conocimiento, en la preparación, para que aquel día no nos sorprenda. Ya no estar en la oscuridad del pecado y la ignorancia. Ya no. Entonces, la iglesia de Cristo debe de estar preparada por las señales que se están dando. Entonces, usted a estas alturas del partido, ¿no? A estas alturas del partido, usted y yo ya deberíamos de estar preparándonos. Ya deberíamos de estar preparados. Ya deberíamos estar nosotros sabiendo las cosas que están sucediendo y las cosas que vendrán. ¿Qué estamos haciendo con las señales que están pasando? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, Pablo dice, para que aquel día no te sorprenda como ladrón. O sea, un ladrón sorprende a aquella persona descuidada, negligente, que dejó abierta un acceso, aquella persona que no cuidó sus bienes, aquella persona que está confiada en sí mismo, ¿ok? Entonces, a esa persona es cuando la sorprende el ladrón, ¿no? Entonces, acordándonos del Señor Jesucristo, a aquella comparación que hizo, ¿no? En San Juan 10:10, ¿no? Muy conocida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Entonces, él menciona acerca del ladrón, que viene matar, ¿okay? Hurtar y destruir. Son las cosas que sufre una persona que ha sido atacada, ¿no? O ha sido visitada por un ladrón. Destruye, mata, ¿okay? Y esas cosas. Entonces, el apóstol Pablo dice, nosotros ya no debemos estar en tinieblas. No en las tinieblas ¿cómo te podría decir? Que literal, ¿no? Sino en las tinieblas del entendimiento, en las tinieblas de la ignorancia espiritual. Ya no debemos de estar ahí, o de la naturaleza moral. Ya no debemos de estar ahí, ¿okay? O en un estado de pecado. Ya no debemos de estar ahí. Entonces el verso 8, Pablo lo aclara, dice, pero nosotros, ¿okay? Allá se incluye, sabiendo que le está hablando a la iglesia preparada, pero nosotros, dice Pablo, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Muy importante de que pudiéramos estudiar esta palabra sobrios, estúdiela en su Biblia, ¿ok? No me voy a detener ahí para continuar rápido. No solo entonces tenemos que estar despiertos y sobrios, ¿no? Sino también armados, porque menciona parte de la armadura. No solamente entonces necesitamos ser vigilantes, sino también con la armadura puesta. ¿Por qué? Porque vamos a tener asaltos, vamos a tener confrontaciones y vamos a tener que ser defensivos a nuestra fe. ¿Ok? Recordando de donde parte este tema, ¿ok? Acerca de que el Señor dijo, aquí yo los pongo como ovejas en medio de lobos, ¿ok? Donde el apóstol Pablo dice en los postreros tiempos, ¿ok? Dice, vendrán días peligrosos, ¿no? Peligrosos. Entonces, el apóstol Pablo nos habla en aquel entonces del carácter que vamos a confrontar, ¿no? Entonces aquí, por eso menciona parte de la armadura defensiva. Entonces no solamente es de quedarnos pasivos, de que nos metamos en una cueva, ¿okay? Porque es algo interesante. Hoy muchos cristianos nos podemos meter en una cueva, ¿no? Escondernos, ahí estar, sin estar haciendo nada, sin estar nosotros planeando, trabajando, mirando, cuidando la obra de Dios. O sea, muchos cristianos se han encuevado, ¿no? Y dicen, no, pues que esto pase, esto no va a pasar, esto va a continuar y va a venir cosas más graves. Aunque, bueno,
muchos no lo entendemos así. Entonces nos presenta parte de la armadura del apóstol Pablo, armadura defensiva. Vamos a tener que defender la fe, ¿no? El libro de Judas, que nos recuerda, dice que debemos de ser contendientes respecto a la fe que un día fue dada a los santos. Entonces vamos a tener que nosotros defender, ¿no? Y contender por esa fe. Entonces la armadura que se menciona aquí es una parte de la armadura defensiva, ¿no? Entonces aquí, la referencia se hace a los cristianos de ser guardados para no ser sorprendidos por el día del Señor como ladrón en la noche. Entonces miremos, estemos atentos a las señales de su venida, ¿ok? Ahora vayamos a lo que dice Santiago. Mira ahora el apóstol Santiago, capítulo 5, verso 7 y verso 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces Santiago también habla acerca de de la venida del Señor, y dice también, al igual que Pablo, viene también recordándonos, Pedro también ya lo estudiamos, viene también recordándonos acerca de la venida del Señor, ¿ok? Y la venida del Señor y el día del Señor son cosas diferentes, ya lo miramos. Entonces Santiago nos dice, debemos de ser pacientes, ¿no? Hasta la venida del Señor, ¿ok? Entonces la iglesia primitiva, digámoslo, la iglesia que comenzó desde un inicio, a establecerse, vivía en contraste, con una sociedad, mirando los aspectos de la vida para estar siempre preparados. Nosotros debemos de mirar, también mirando los aspectos que se están manifestando, las señales que se están manifestando para estar preparado. Entonces la iglesia no solamente vivía así y así como debemos de vivir también nosotros, sino con una expectación, tener una expectación, referente a la segunda venida de Jesucristo. La iglesia de Cristo debe de estar expectante, ¿no? Que en cualquier momento Cristo viene, en cualquier momento el Señor levanta a su pueblo. Entonces debemos ser expectantes. Entonces Santiago exhorta aquí a los suyos, a la iglesia, a seguir esperando con paciencia, porque ya falta poco tiempo, ¿no? Entonces el campesino, a tomarle el ejemplo del campesino, tiene que esperar la lluvia temprana y tardía. Nosotros debemos también hacer lo mismo, esperar la lluvia temprana y tardía de Dios. Las lluvias tempranas, a lo cual él hace referencia en el tiempo de Santiago, las lluvias tempranas eran las lluvias del otoño. La lluvia del otoño, ¿para qué lugar? Habla de que sin este tipo de lluvias, las semillas no podrían germinar. Era la lluvia para venir en el otoño y regar la tierra que ya había sido sembrada y hacer germinar la semilla, y viene entonces la lluvia tardía. Entonces hay una lluvia que viene y hace germinar lo sembrado, la semilla, pero viene otra lluvia, la lluvia tardía, que cae en la primavera, que eso es lo que lo hace fructificar, madurar, crecer, desarrollarse. Entonces van a venir lluvias tempranas y tardías, y eso es lo que la iglesia debe de estar esperando, que aún el Señor va a mandar esas lluvias tempranas y tardías, y la iglesia del Señor debe de estar paciente como el sembrador, sabiendo de que el Señor no nos va a dejar solos, el Señor no nos va a dejar desamparados, el Señor nos va a visitar, ¿no? Y quiero dar quiero dejar aquí el tema mejor. Y después vamos a entrar para explicar dentro de la Biblia, lo que son las lluvias desde el Antiguo Testamento, lo que es la lluvia, para qué era la lluvia y la promesa de Dios en las lluvias, la lluvia temprana y lluvia tardía, que también es parte de la señal de la venida de Cristo, en lo cual nosotros vamos a estar viviendo. Y vamos a experimentar como iglesia de Cristo. Amén. Así que este es el pendiente. Para mí ha sido una gran bendición. Espero que para usted, aprendiendo estos temas devocionales, y vamos a seguir hablando de todo ello. Bendiciones.